Hola, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Haciendo Negocios sin Fronteras. Le doy la más cordial bienvenida, en nombre de Mario Ortiz. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Sergio Buenas Nava, tardes. bienvenidos todos, buenas tardes. Y tenemos ahorita una invitada de lujo. Nuestra invitada del día de hoy para que nos hable del programa A un año del TEMEC. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo ve ella? ¿Qué opinión nos puede decir? Una persona que está muy metida en el área de comercio exterior con mucha experiencia, nuestra invitada Carla Álvarez. Bienvenida, Carla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mucho gusto en conocerlos y pues muy agradecida de que me hayan invitado. Al contrario, Carla, muchas gracias. Sabemos que estás muy ocupada, que hayas dado este espacio para que nos puedas platicar. Pero primero platícanos, Carla, ¿quién es Carla? ¿Cómo te ha desarrollado en tu vida profesional? Claro que sí, con mucho gusto. Miren, yo soy licenciada en Comercio Exterior y Aduanas. Estudié en la Ciudad de México en el Colegio Holandés. La carrera en sí se llama Ciencias Aduanales y Comercio Exterior. Es un nombre un poquito extraño porque generalmente son carreras de comercio exterior y aduanas, comercio internacional, negocios internacionales, pero el Colegio Holandés es la única escuela a nivel nacional que tiene esta carrera de ciencias aduanales. Esto porque, bueno, consideraron que era una carrera que estaba intrínsecamente ligada a diferentes ramas de la ciencia y que sí, efectivamente sí lo es. Y bueno, pues por toda la parte de aduanas como tal, hablando ya de procedimientos aduanales. Bueno, yo estudié en el Colegio Holandés, llevo ya trabajando en el medio aduanero cerca de casi 20 años. Ya un Empecé buen rato. muy esto, la verdad, trabajando. Mi especialidad básicamente ha sido temas relacionados con la operación aduanera de importación y exportación en el tema de clasificación arancelaria, que es asignar digamos, el código que debe de tener un producto al momento de ser internado a México o bien extraído de México, en el cual se determina ya el arancel que debe pagar, así como algunas regulaciones. Y también por ahí la vida me ha dado la oportunidad de tener la posibilidad de expandir mi expertise en la parte de tratados de libre comercio, en el análisis como tal de estos tratados, que como bien saben, México pues es uno de los países que tiene una red de tratados impresionante, que ha permitido a nuestro país pues tener este comercio internacional. Y bueno, desde la parte de tratados, obviamente apoyar un poquito el análisis en verificar si los productos que se manufacturan en determinadas empresas pueden tener un carácter de originario de México para poder ser acreedores a beneficios arancelarios en otros países. Esa es básicamente la experiencia que tengo. Trabajé muchos años para la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, cerca de 11 años. Estuve también trabajando cerca de medio año en Auditoría Fiscal Federal como perito por parte del Servicio de Administración Tributaria. Y pues estuve por ahí en un despacho de consultoría internacional llevando cuentas del ramo automotriz para temas justamente aduanales. Y pues hoy día me desenvuelvo como manager para la región México y Centroamérica de Siemens México, para toda la parte de clasificación y tratados de libre comercio. Y bueno, pues ya llevamos ahí 4 años trabajando y la verdad muy contenta. Excelente, mucha experiencia, Carla, muchísima experiencia. Súper experiencia, ¿eh? Sí, oye, de No, veras, hombre. nos dejaste así. Oye, algo que me llamó la atención que comentas es el análisis de los tratados. Aquí Correcto. vamos a platicar del TEMEC. ¿Nos puedes dar un pequeño antecedente del TEMEC? Claro, claro que sí. Fíjense que México tiene a bien tener este tratado de libre comercio TEMEC, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Viene del antecedente que tuvimos en el año de 1994 con el tratado de el TLC NAFTA, que le conocen por las siglas en inglés, o bien el TLC con América del Norte, Telecan. Ujú. Desde el año 1994 México pues entró a esta parte de la globalización, teniendo este tratado de libre comercio para poder expandir, digamos, el tema comercial, el intercambio de bienes y servicios. Y bueno, México con Estados Unidos y Canadá hicieron este tratado. La verdad es que
Si ustedes volteamos hacia atrás en el tiempo del 94 para acá, México tuvo a bien crecer la industria manufacturera gracias a este tratado de libre comercio, principalmente la industria de la maquila, que justamente tenemos en la frontera norte, y bueno, pues también por la parte automotriz, que si ustedes ven a lo largo del Bajío tenemos muchísima industria automotriz y aeroespacial, que también fue de las industrias que surgió fuertemente en México, en donde pues básicamente México aprovechó este tratado para generar estas industrias, generar trabajo, por supuesto, pero también generar ese intercambio de bienes al amparo de beneficios específicos del tratado. A partir de que se da este tratado en el 94, por ahí hubo varios intentos de hacer una revisión durante esos, después del 94 a la fecha. Sin embargo, fue hasta que el expresidente Trump entró a Estados Unidos y dijo, ¿saben qué? Necesitamos hacer una revisión de este tratado de libre comercio porque veo que los únicos beneficiados aquí es México. ¿Por qué? Porque nosotros nos trajimos toda la industria manufacturera que anteriormente estaba en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues acá la mano de obra era más barata, había más beneficios fiscales y bueno, dijo, pues, ¿qué está pasando aquí? Como empresario que era o es este señor, dijo, creo que nos están comiendo el mandado, hay que hacer una revisión. Y bueno, pues fue que se hizo una revisión por ahí del año 2010, más o menos, que empezaron ahí a tener ciertas pláticas, pero se concretaron ya cuando el expresidente Trump estaba en el poder. Y bueno, pues como ustedes saben, se hizo una revisión completa de este tratado, se cambió completamente toda la estructura del tratado, incorporando nuevas, digamos, normativas, por ejemplo, como es el comercio electrónico, que no existía antes como tal, el comercio electrónico, el intercambio de bienes y servicios vía Internet. También pues mucho de la parte de los sueldos o salarios que se tenía por parte de los trabajadores, hubo una revisión importante para el tema laboral, el tema contractual. Y bueno, pues también el medio ambiente, ¿no? Que hoy día pues recordemos que las empresas están buscando mucha sustentabilidad y bueno, también se vio impactado en este tema del tratado. Entonces cambia de ser Telecán a ser ahora Temec. Y bueno, justamente el año pasado, el 1 de julio de 2020, aún y con nuestra pandemia, aún y con todo lo que traíamos como mundo en general, en el mundo, perdón, pues se dio la vigencia de este nuevo Tratado de Libre Comercio, TEMEC, con esta nueva estructura, poniendo claras las reglas en términos contractuales para todos los trabajadores de las maquilas, por ahí también con nuevas reglas del juego en términos de antidumping, que es básicamente pues la subvención o los precios por debajo de los commodities internacionales para ciertos productos sensibles, como es el caso del acero, que ustedes saben, hoy día la industria utiliza mucho este producto para muchos procesos productivos. Pues bueno, Estados Unidos ahí también puso mucho énfasis en ciertas medidas específicas para que no hubiera subvenciones por parte de empresas chinas para estos productos de acero. En el ramo textil, por ejemplo, hubo cambios importantes en cuanto a cuándo nosotros tenemos que hacer un análisis para considerar un producto textil. Hablamos de ropa, de manufacturas en general de materia textil, cuándo se debe considerar originario o no. Sabemos que hoy día pues la industria textil desafortunadamente no ha sido muy bien, digamos, no ha tenido todas las cuestiones ahí a su favor para poder crecer o florecer como en los años 80 en México y pues en otras partes del mundo. Sabemos que China nos está llevando pues de calle con ese mercado, pero aún así pues ahí hubo reglas específicas que se trataron en ese nuevo esquema de Tratado de Libre Comercio. Y la verdad es que México, les puedo decir que sí se preparó para esta nueva entrada en vigor. Hubo muchas mesas de trabajo, le llamaban el cuarto de junto, en donde muchas autoridades muy conocedoras del tema tuvieron la posibilidad de negociar de manera correcta nuestro tratado y creo que quedamos bien parados al final del día con las nuevas normativas
y creo que va a seguir habiendo muchos beneficios para México. Eso te iba a preguntar, fíjate, porque hay, hay muchas versiones, hay muchas opiniones encontradas donde nos dice, oye, es que el Tratado de Libre Comercio ha perjudicado a México. Hay otros que dicen, no ha beneficiado a México. Hay quien dice, no los hemos aprovechado. Yo me acuerdo, ustedes están jóvenes, pero yo me acuerdo antes del primer tratado, no había muchos productos. El producto mexicano generalmente era caro, era malo, si es que lo había. Entonces Correcto. te ibas a la Fayuca, que se llamaba en aquel entonces, y era todo un show. Pero Claro. en tu opinión, ¿en qué ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio a nuestro país? Mira, creo que benefició justamente en abrirnos a la globalización, en permitir la competencia, pero no competencia desleal, sino permitir la competencia para que también nuestras empresas en México subieran la calidad de sus productos, ¿no? Creo que faltó tal vez que las empresas en México se prepararan para esa competencia, eso sí definitivamente, porque muchas se quedaron en el camino, no pudieron, digamos, sobrevivir a esa vorágine de nuevas empresas, de competencias, etcétera. Pero al final del día creo que nos dejó la posibilidad de que México encontrara no solamente en su industria pues el camino para tener un crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, sino que también ver la posibilidad de crecer en términos de manufactura. Si bien somos un país maquilero, por decirlo de alguna forma, creo que la mano de obra de México, el trabajo, el expertise técnico de todo lo que se produce hoy en México tiene un gran valor para la industria a nivel mundial. Entonces creo que ganamos en cuanto a esa parte. Hoy día creo que también tenemos mayor expansión en términos de negocio. Muchas industrias se han venido a establecer en México por los beneficios que nos dio justamente el tratado y todos los programas de promoción sectorial que en su momento y hoy siguen vigentes por parte de la Secretaría de Economía dio y aportó para que fuera un negocio redondo para México, ¿no? No solamente decir, bueno, pues que entren todos los productos y que quemen mi industria, ¿no? Sino que también haya aquí posibilidad de que se produzcan los determinados productos de otros países o de empresas transnacionales, perdón, pero que le den trabajo a la gente, ¿no? Que haya ese movimiento, ese flujo de trabajo y de dinero que haga que el país crezca, ¿no? Y creo que se ve muy palpable en muchas zonas del país, donde la verdad la industria ha hecho que muchas ciudades crezcan y haya pues mucho empleo para muchas personas, ¿no? Y yo lo veo muy claramente aquí en el Bajío, ¿no? Realmente Sí, claro. Hay mucha industria, eso es gracias justamente a estos tratados y a este tratado en específico, y creo que eso también nos dejó este tratado, ¿no? Sí, por supuesto, Carla. Y como bien mencionas, los beneficios han sido o son muchos para el país con la implementación de estos tratados y muchas empresas no estaban preparadas para poder dar frente a la competencia con empresas americanas o con empresas canadienses. Hoy en día, ¿cómo crees tú que deben de prepararse las empresas? ¿Cómo crees tú? Ya hemos tenido un camino recorrido con los tratados de libre comercio, con el tema del TEMEC, las reglas cambiaron. ¿Y cómo deben de estar preparadas estas empresas para hacer frente a esa competencia, Carla? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Te voy a decir que yo veo que las empresas hoy día en México tienen mucho desconocimiento de los beneficios que pueden tener con el tratado. Es decir, cuando eres un pequeño, mediano productor de algún X producto, incluso me puedo atrever a decir, por ejemplo, en la industria del zapato, ¿no? Ellos desafortunadamente a veces no tienen un área experta de comercio exterior que les pueda explicar, ¿sabes qué? Mira, tú puedes tener un beneficio al momento que exportas tu producto. Si conoces bien las reglas del juego que te marca el TEMEC, chance y eres candidato para que tu producto se vaya de exportación a Estados Unidos y no solamente lleguen aquí a México productos de Europa, zapatos, y que pues solamente compremos zapatos de Europa, sino que México pueda vender también sus zapatos en Estados Unidos, ¿no? Claro. Yo lo que generalmente cuando me han preguntado por ahí, oye, pues es que ¿cómo le hago, no? Oye, pues primero tienes que saber
cuáles son las reglas del juego que tenemos en términos de TEMEC, porque tú podrías exportar tu producto a un beneficio, con beneficios arancelarios y ser competitivo en los países, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá o inclusive en Europa. O sea, tú tienes esa posibilidad si tú conoces cómo es que tienes que hacer, digamos, implementar este tratado, por decirlo de alguna forma, en tus procesos productivos. Claro. Porque de ahí parte que yo te diga, ¿sabes qué? Pues si tú tienes proveeduría nacional, cierta cantidad o cierto porcentaje de tu proveeduría nacional, haces un zapato con la suela que compraste con, vamos a pensar en con un proveedor en Tijuana, y es originaria de México porque te vulcanizó la suela, o a lo mejor la piel es originaria de Monterrey porque te vendieron las redes, o sea, X o Y Z situación, o sea, todo eso puede ser un ganar para la empresa que diga, ¿sabes qué? Si efectivamente mi producto califica como originario de México, claro, lo puedo exportar a un país donde puedo ser competitivo a nivel de costos y a lo mejor por el diseño, por la diferencia o digamos, puede tener algo diferente que pueda hacer que haya un mercado, un nicho de mercado específico para comprarlo, ¿no? Entonces creo que hoy día un mal que sigue aún latente en muchos empresarios pequeños y medianos es justamente la falta de conocimiento real de estos beneficios. Y creo que sí debemos apoyar desde esa trinchera a este tipo de empresarios para que ellos también puedan gozar de los beneficios que gozan otras empresas más grandes y hablamos de transnacionales, ¿no? Precisamente. Sí, fíjate, acabas de comentar algo bien interesante. Nosotros aquí en el programa lo que tratamos de hacer es alentar al pequeño empresario para que exporte, que sepa y entienda Correcto. que no es solamente las grandes empresas el comercio exterior. Ellos pueden hacer también comercio exterior. claro. Como tú bien comentas, aprendiendo las reglas del juego. Sí, y te comparto, Carla, tuvimos un programa de los primeros que eran los mitos acerca del comercio exterior. Y uno de los mitos que platicábamos era precisamente eso, que el empresario pyme tiene la idea de que el comercio exterior solamente es para las grandes. Y Correcto. le da miedo la parte de la inversión, porque piensa que es un gasto el contratar a una persona experta en materia de comercio exterior. Lo ven como gasto y no lo ven como un área de oportunidad para desarrollo o crecimiento de su empresa en otros mercados, no solamente a nivel local. Y finalmente volvemos a la parte de esos mitos que debemos de romper, y gracias a ti como experta y gracias a estos espacios que se nos brindan, pues podemos ir cambiando ese chip para hacer una pyme más competitiva, ¿no? Claro, que le pierdan el miedo a exportar. Así y que es. sepan que es como todo, es saberle, ¿no? Saber las reglas del juego y aventarte. Correcto. ¿Verdad? Hace ratito. Sí, claro. Y aparte, perdón, o sea, no es, yo creo que la especialización que pueda tener una persona en términos de aportarle a la empresa ese conocimiento, la verdad se ve traducido en muchísimos beneficios, ¿no? O sea, realmente sí creo, yo fíjense, hace 10 años que estaba yo en esto, cuando iba yo a dar capacitaciones a las empresas, en ocasiones me tocaba ir y me decían, es que ¿cómo le hacemos para hacer esto? ¿No? Y yo lo veía, pues es muy sencillo, o sea, simplemente, a ver, ten a una persona con este conocimiento que te haga este trámite así y asado, pero realmente las empresas, y ya hablo de hace 10 años, tal vez no invertían mucho en términos de comercio exterior porque efectivamente, como ustedes lo señalan, pensaban que era para empresas mega grandes, o sea, yo, ¿por qué tengo que hacer esto, no? O sea, ¿en qué cabeza cabe que una empresa chiquitita o mediana va a hacer todo este proceso? Y realmente es muy sencillo, ¿no? O sea, es el mismo proceso para ustedes como empresas pequeñas como para las grandes, ¿no? O sea, claro, tal vez la parte logística tenga su complejidad, pero en términos de procedimientos es prácticamente lo mismo, ¿no? Y se puede hacer sin problema. Sí, porque la ley está para los chicos, para los medianos y para los grandes. Tienen la misma aplicación y el mismo margen de injerencia dentro de la empresa, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, volvemos a caer el mismo tema, Sergio, es el miedo. Sí, es el miedo y es aprenderle. Me estaba acordando, y es que así somos los seres humanos, me estaba acordando mi hijo, el chiquito, el niño, cuando quiere hacer algo y no le sale, se desespera, se enoja y digo, espérate hijo, espérate, a ver, hazlo otra vez, empiézale, apréndele, y le aprende, se pone bien contento y ya le hace, le digo, mira, así somos a todas las edades. Sí, sí, claro. O sea, nomás que uno ya de grande ya no tienes quien te esté orientando, obligando a ver, insístele, ¿verdad?
Y fíjate, Correcto. hace ratito, Carla, comentabas lo que es una empresa nacional, lo que es un producto nacional. ¿Y qué es un producto nacional para cosas del TEMEC? ¿Qué es la certificación de origen? Que me imagino que por ahí ibas comentándolo. Sí, correcto. Mira, para todos aquellos, apegándonos a este TEMEC o a este Tratado de Libre Comercio, para que nosotros podamos ser a creer, más bien, adquirir el beneficio que nos da el TEMEC en términos arancelarios, que quiere decir que si puedo pagar un arancel menor cuando yo mando mi producto a Estados Unidos o a Canadá, o bien puedo inclusive exentar ese impuesto, ¿qué tengo que hacer? Claro, es Tengo pagar que, menos impuestos o no pagarlos. Esa es puedes la ventaja, pagar, digamos, ¿no? Así es. Dependiendo. puedes pagar menos o definitivamente no pagarlo, solo pagar el derecho de, pues, de aduanas, que pues es realmente el trámite que te hace el broker en el lado americano o ahí en el lado de Canadá. Realmente, pues para hacer ese beneficio, tú necesitas hacer una certificación, que es un documento que el tratado te dicta, que se debe de emitir por parte del productor, en donde él indique que el producto califica, ese es el término, como originario del país donde se produce. En este caso, hablamos de México. Si yo soy una empresa que se dedica a hacer zapatos, vamos a ponerlo así, Carla SADCB o Zapatitos Carla SADCB, puede hacer esta emisión de este documento porque él es el productor. ¿Cómo lo puede hacer? Pues analiza si efectivamente el tratado, conforme a una regla que es para los calzados, puede tener el origen o no de México. Y esto pues va muy relacionado, por ejemplo, al porcentaje de insumos nacionales, o inclusive pueden ser insumos que vengan de Estados Unidos o Canadá, pero que se incorporen al bien siendo originarios. Es decir, ya puede ser como lo que les decía, yo compro aquí la suela vulcanizada en Tijuana, le compro la piel a Guanajuato o a León, perdón, y es originaria. Las agujetas las mando a traer de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y todo ese conjunto de insumos que utilizo para la fabricación de ese bien final, que es el calzado, pues yo analizo con base al tratado si puedo emitir esa certificación. En realidad es un documento de reproducción libre por parte del productor. Solamente se tienen que llenar ciertos requisitos dentro del mismo documento, pero con ese documento, cuando ustedes exportan, hacen su pedido, bueno, en ese caso su operación de exportación, adjuntan el documento, y en Estados Unidos, si lo voy a exportar a Estados Unidos, reciben el documento, dicen, ok, este tiene preferencia, ok, tu calzado paga 0% de arancel y vámonos, ¿no? Ya no tendrías ningún problema para poder exentar ese impuesto. Okay. Entonces, básicamente esa certificación, comentarla, se expide por un periodo de un año. Si es que es una producción de un producto, en este caso del calzado, fuera la misma serie durante un año con los mismos insumos, ese tiene vigencia de un año, o bien puede ser un documento que se expida de manera transaccional, de acuerdo a la factura que enviamos del pedido de compra de nuestro proveedor en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero realmente pues es un documento, como les digo, que avalaría que el origen es México, en este caso, y que nos permitiría gozar de estos beneficios arancelarios. Excelente, excelente. En pocas palabras, digamos que son los productos que son nacionales, en este Correcto. caso de México, o si le pones otro producto al producto nacional que sea extranjero, ver qué cantidad tiene de producto mexicano, qué porcentaje para que se considere de México y tenga los beneficios con Estados Unidos, que para eso firmamos un tratado México y no otro país. Otro país tendrá otro tratamiento de acuerdo si hay tratado o no tratado. Otras reglas, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Es correcto, básicamente así en esas palabras tan sencillas es correcta la apreciación. Excelente, Carlos. Perfecto, Sí, pues hay que aprovechar eso, ¿eh? Ahí sí nos podemos hacer más competitivos, y ahorita aprovechando la situación mundial en cuanto a la guerra comercial con China, los costos logísticos que vienen de Asia, etcétera. Y yo creo que puede ser México muy competitivo, y las pymes son muy buenas. Hay mucho empresario muy exitoso que tiene toda la posibilidad para poder exportar. Sí, por supuesto. Y la parte de la calidad del producto mexicano es muy alta. Sí. Es muy, muy alta. Solamente volvemos al mismo tema, ¿no? El desconocimiento, la falta de ver la inversión como un gasto,
el tema del miedo. O sea, son todo ese tipo de cosas que creo que hacen que el empresario no se anime, no diga, no voltee a ver otros mercados y se estanque en una zona de confort, ¿no, Carlita? Sí, correcto. Fíjate que me tocó estar en una plática justo cuando se daba el inicio de TEMEC con la Secretaría de Economía y la Subsecretaria de Industria, que hablaban justamente. Llegó la subsecretaria y dijo, oigan, aquí está el TEMEC, ya está listo, es lo que todos esperábamos. Por favor, vean más allá de McAllen para mandar sus productos, ¿no? De Texas, ¿no? Casi. O sea, no pensemos en Estados Unidos pues aquí en Texas lo mando. O sea, hay muchos estados o muchas regiones de Estados Unidos y Canadá que la verdad sí podrían pues ser un nicho importante de mercado para nuestros productos mexicanos, ¿no? Y creo que esa apertura que dio en ese tiempo la subsecretaria, la verdad nos dio risa cuando lo mencionó, porque dijimos, está bromeando, pero realmente si lo vemos desde esta perspectiva de negocios, y dices, pues sí, realmente hay empresarios que no llegan más allá, y hoy día en Estados Unidos hay muchos mexicanos que estarían gozosos de comprar nuestros productos, ¿no? Porque saben que son diferentes, que tienen esa característica regional, esa calidad como ustedes señalan, y creo que pues el mercado está abierto, ¿no? Solamente falta que nos aventemos a hacer el negocio. Sí, claro. Perderle el miedo, ¿verdad? Quiero hacer una pregunta, Carla, pese a tu experiencia. Bueno, una pregunta en dos. Llevamos ya un poco más de un año entrada en vigor del tratado. ¿Qué retos ha enfrentado la empresa mexicana a un año del tratado? ¿Y qué retos crees que falten áreas de mejora de nuestra industria mexicana para aprovechar más el tratado? En general, desde grandes empresas hasta pymes. Aparte de aprovecharlo. De las grandes transnacionales. Fíjate que ahorita retos fuertes que no se esperaban tan pronto para superar en el tratado es justamente el tema el tema laboral. Justamente recibimos amanecimos hace 2 o 3 meses con la noticia de que una importante empresa, pues en este caso manufacturera para el sector automotriz en México, pues se levantó casi se levantó y dijo, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con la parte contractual, pues con su sindicato. No estoy de acuerdo con este nuevo contrato. Me quiero apegar al Tratado de Libre Comercio porque yo no estoy de acuerdo con esta negociación. Y por ahí también, justamente de la misma industria, hubo un tema importante en relación al contenido de origen que deben de tener los vehículos, porque también hoy día para todos los productos en este caso los automotores los autos, que se fabrican en el Bajío, en algunos casos, pues tienen reglas de origen que incluyen la mano de obra, o lo que conoce la industria como overhead o labor y overhead, en donde esos costos también suman al origen de ese vehículo. Entonces, pues justamente se levantaron ahí también con esta inquietud de esta industria diciendo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con estas reglas porque realmente me dejas fuera del campo competitivo. Claro. Y pues podría hacer que México cerrara una de sus más importantes empresas manufactureras por este tema de regla de origen, ¿no? Ese reto es súper importante. Ahorita ya se está viendo a nivel de conciliación, como tenemos en el TEMEC o en el tratado un apartado de conciliaciones, porque justamente pues dijeron, es que yo ya no le veo un beneficio estar en México haciendo esta maquila y me dejas fuera completamente, que pensándolo, miren, esa es una opinión muy personal. Pensándolo así, creo que parte de lo que quería Trump en su momento era justo regresar a la industria automotriz a Estados Unidos, ¿no? A toda la parte que ellos manejaban, que era su top en cuanto a tema de manufactura. Sí, yo también creo eso. Sí, era para ellos su mina de oro, ¿no? Entonces, pues vieron que eso podía generar un ruido aquí en México, y pues es justamente el reto importante que tenemos ahorita. Creo que ahí la Secretaría de Economía y todos los que están en la parte de negociación del tratado tienen un importante reto en renovar esas reglas de origen, así como pues ver este tema contractual con los sindicatos, que la verdad sabemos que a veces son complejos en términos de operación, digamos, para todas las personas que trabajan en la maquila. Entonces,
esos son los retos fuertes ahorita para las empresas grandes. Creo que para las empresas pequeñas los retos son tomar el tratado, ahora sí, agarrarlo y fructificar, en este caso el mercado, con las microempresas en Estados Unidos y en Canadá. Es decir, México tiene que tener un nicho fuerte de empresarios, aunque sean pequeños o medianos, que ya empiezan a exportar más allá de Texas, como dijo nuestra subsecretaria. La verdad, sí, ese es el reto fuerte. En el futuro, ¿qué es lo que viene? Este tratado tiene posibilidad de ser revisado cada 4 años. Y bueno, pues estamos en el primer año y ya ha habido ya temas específicos que tratar, pero en 4 años se va a volver a revisar y analizar si en este caso México se sigue quedando en este tratado o si bien lo mejora en algunos aspectos que creo que tiene que ver más con industrias muy grandes como son la de telecomunicaciones, la de comercio electrónico, en donde ahí seguramente va a haber revisiones y alineaciones para esas normas que se tienen hoy día, ¿no? Que realmente no han sido muy aprovechadas y creo que tampoco ha sido claro cómo aprovecharlas. Y bueno, pues no está de más comentar el tema de la reforma energética, que como saben, pues estamos aquí todavía en ese punto con nuestro gobierno mexicano, y pues que ese se alinee de aquí a los 4 años que le quedan de revisión al Tratado de Libre Comercio que hoy día tenemos. Sí, hay que hacer algunos ajustes que van a ir sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha y sobre la práctica se va viendo qué se puede mejorar, qué se puede quitar, poner y negociar, porque al final del día es una negociación, pues somos 3 países, ¿no? Sí. Oye, Carla, pero el tema contractual, ¿no crees que de alguna manera beneficia a los trabajadores de la industria mexicana? Sí, de hecho, algo que sucedió cuando recién tomaron la presidencia, pues en este caso Andrés Manuel López Obrador, pues el tema fue que pues dieron este aumento al salario mínimo, que pues justamente tenía que ir empatado con el tema de Temec. Creo que eso beneficia muchísimo a los trabajadores y bueno, pues sigue beneficiando a nuestro país en términos, digamos, de economía. Y creo que esa parte se tiene que seguir fortaleciendo para que podamos ser competitivos, no solamente desde la parte técnica, sino también en la parte salarial, ¿no? Que es importante también que se reconozca esa fuerza laboral que tenemos en México y que muchas empresas en el extranjero buscan para su manufactura, ¿no? Sí, pero aquí vemos claramente el poder del de un tratado de libre comercio para impulsar a un país. No solamente es para el intercambio comercial, no solamente es para tener ventajas arancelarias, es también, ahora lo vemos como también una ventaja para los propios trabajadores de la industria automotriz, aeronáutica, etcétera. Finalmente es un motor importantísimo para el desarrollo de un país, Sergio. Sí, para la economía, este es el clásico ejemplo, ¿no? Que luego de repente la población piensa que eso es solo beneficio para el empresario y la verdad es que no. Es para toda la economía y se beneficia desde la empresa que hace la exportación o la importación hasta el consumidor, que somos todos, que tenemos un producto mejor calidad, más barato, más variedad, etcétera, ¿no? Entonces sí correcto. es muy de hecho, hay un beneficio importante, como bien lo señalas, es una cadena de muchas personas, empresas, proveedores que participan en un proceso productivo y la verdad es que, o sea, no solo pensar que el empresario solito ya tiene su producto, ¿no? Hecho, sino que tienes en todos lados que te van a hacer llegar esas mercancías, esos raw materials o materiales para tu bien final y que pues ahí es donde está el movimiento de toda esta cadena de digamos de comercio que se liga justamente a este tratado, ¿no? Perfecto, pues el tiempo se nos acabó. Siempre vamos agarrando ya vuelo y se nos acaba el tiempo bien rápido. No sé si quieras hacer algún comentario, Carla, Mario, final. Pues yo de mi parte agradecerles y pues sí invitar a todos los empresarios que tengan esa visión y esa inquietud por realizar pues comercio en el exterior, pues se animen justamente y que se acerquen con los expertos y que vean que sí es sencillo, tal vez al principio lo vean muy extraño, no sean un poco desconocido, pero van a ver que ya entrándole al carril, pues ya es difícil bajarse de este tren. Ya no se van a querer regresar. No. Exacto. Así es. Carlita, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo.
una expertaza en el tema de materia de comercio exterior. Y te agradecemos infinitamente. Espero que sea la primera de muchas que nos acompañes en las emisiones con temas diversos. Y pues te agradecemos muchísimo. Sí, ojalá y nos puedas acompañar próximamente. Se me ocurre ahorita lo de las fracciones arancelarias, que comentas que llevas mucho eso. Ese es un tema muy interesante y yo creo que es importante porque es de las primeras cosas que debe de conocer la persona que quiere hacer comercio exterior. Y aquí se lo podemos platicar. Tú tienes gran experiencia y yo creo que lo podemos platicar muy bien. ¿Nos ponemos de acuerdo? Claro que sí, con mucho gusto y pues muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Muchas gracias, Carla. Muy amable. Muchas gracias, Mario. Gracias, Sergio. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Nos vemos por aquí la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Bye.